Continúan explosiones de fragmentos incandescentes del Popocatépetl, uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Científicos estiman meses de intensa ceniza. Hay peligro de que haga erupción. Además, el estado de Hidalgo recibirá 114 millones de pesos por liquidación de INSABI, mismos que serán destinados a mejorar 100 centros de salud que se busca estén en óptimas condiciones para dar servicio. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Gracias por estar con nosotros en Sobre la Mesa en una edición más. Ya le dimos la introducción y platicamos un poco acerca de los temas que vamos a tratar en esta ocasión, así que ahora vamos a saludar a nuestros invitados especiales. Recuerde que en esta mesa nos acompañan en cada edición periodistas y colegas comunicadores reconocidos en el estado de Hidalgo y además ahora también agradeciendo la presencia de manera muy especial de Francisco Quijas Cruz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos en el Estado, a quien le damos la bienvenida de inicio, quien se encuentra aquí a mi costado derecho. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Además, agradecemos la presencia de Aida Suárez. Usted ya la conoce, gran comunicadora en la entidad. Hoy también hay que reconocerlo aquí, galardonada, quien recibió recientemente el Pergamino a la Libertad de Expresión, este reconocimiento que se otorga a nivel nacional por parte del Senado, por parte de las comunicaciones en nuestro país. Aida, primero que nada, muchas felicidades y bienvenida nuevamente a tu espacio. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias a esta instancia que siempre nos está apoyando para participar con ustedes en la comunicación. Bien, y hay que decirlo, además, directora de Alas Medios, que también ya hemos tenido oportunidad previamente de platicar un poco acerca de esto. Gracias, Aida. Gracias. Nos acompaña además Uriel Ramírez, usted ya lo conoce, es de casa, también de aquí de Radio y Televisión de Hidalgo, y con amplia experiencia en los medios de comunicación. Bienvenido, Uriel, nuevamente. Muchísimas gracias, Mara, subsecretario Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aida, muchas felicidades por este reconocimiento y encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Bien, gracias por acompañarnos nuevamente, Uriel. Y pues ya lo decíamos hace unos minutos, uno de los temas que vamos a abordar en esta ocasión y además aprovechando que se encuentra con nosotros el subsecretario de Protección Civil en el estado de Hidalgo, son todas estas medidas que se están buscando implementar ahora que usted lo sabe, pues hay cierto riesgo con la expulsión de cenizas del volcán Popocatépetl. Así que vamos con usted, subsecretario, de entrada para que nos platique y también para ir entrando un poquito en materia. Antes de hablar del volcán, las funciones y la responsabilidad que implica el estar a la cabeza de Protección Civil en el estado de Hidalgo, que si bien sabemos pues es una entidad que, por ejemplo, ahora, como es el caso de Puebla con el tema del volcán, o como es el caso de Oaxaca, de otras entidades, Guerrero, que llegan a registrar los sismos de una manera más frecuente. En Hidalgo no tenemos esos temas, pero sí Protección Civil funge un papel importantísimo. Cuéntenos un poquito en general sobre esto. Sí, efectivamente, antes que nada, muy buenas tardes. Licenciada, muchas felicidades por ese Muchas gracias. pedido. Desafortunadamente la Protección Civil como tal la desconocemos realmente. Muchas veces hablamos de Protección Civil y nos imaginamos lo que es una ambulancia, lo que es un carro de bomberos, lo que es una persona rescatista. Protección Civil va más allá de las acciones de atención a una emergencia. Es prevención prácticamente. Sabemos que la base de cualquier sistema que se dedique a esto, la prevención es fundamental. Y la prevención empieza desde la educación, desde los protocolos que debemos de seguir, desde la escuela, desde la casa, desde la autoprotección que debemos de tener para llegar a una protección civil que pueda tener resultados en este tema. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, recordemos que la protección civil en México se da a partir de los sismos del 85, como una área de organización para todas las instancias que participan en este tipo de desastres. Protección Civil en Hidalgo, a partir del huracán Diana del 1990, se genera y empieza a trabajar en materia de prevención, en materia
de educación conjuntamente con las dependencias como es la SEP, como es el sector salud, como es obras públicas, como es el mismo ejército mexicano, se han venido haciendo protocolos de prevención. Protección Civil actúa durante 3 tiempos, lo que es la prevención, la atención de la emergencia y la recuperación. La principal función es la prevención, y la prevención la hacemos desde casa. La mayoría de las personas tenemos protocolos que hacemos continuamente y que no sabemos de dónde vienen. Manejamos gas doméstico, que es un riesgo para la casa, para los habitantes. Manejamos sustancias químicas peligrosas como es cloro, como es ácidos. Todas esas sustancias que manejamos, y las manejamos sobre protocolos que la misma experiencia nos va dando. Entonces, la situación de la protección civil en el Estado es amplia, es muy amplia. Tenemos un Estado con mucha variedad en cuestiones de geografía, de topografía. Tenemos lo que es la montaña, la sierra alta, la sierra gorda, el Valle del Mezquital y los llanos de Apan. Todas este tipo de geografía nos lleva a poner atención principal de acuerdo al tipo de temporada que estemos, en incendios forestales, en temporada de lluvias, en temporada de fríos extremos que tenemos también. Entonces, cada una de las etapas y cada una de las regiones tienen un trato diferente. Tenemos que hacer protocolos para la sierra y la Huasteca en caso de incendios forestales, para las lluvias, los diferentes protocolos que tenemos en la sierra, que tenemos en el altiplano, que tenemos en el Valle del Mezquital, sobre todo por los canales y ríos que tienen mucha importancia y que involucramos a la mayoría de las dependencias. El sector salud, ecología, la misma Comisión Nacional del Agua, que son los expertos, los que nos dan los tips para hacer los planes y los programas, ecología en cuanto al daño que se está generando en el caso de los incendios forestales, y platicar incluso con la Secretaría de Turismo, para los turistas que vienen y que desconocen cuáles son los problemas a los que están expuestos cuando salen a hacer campismo, cuando salen a hacer senderismo, cuando salen a hacer ciclismo. Todas esas cuestiones nos llevan a generar un riesgo. Y todos los riesgos están ya tipificados para nuestros atlas de riesgos municipales. Tenemos atlas de riesgo en cada municipio de acuerdo a los eventos y con protocolos de actuación inmediata. Estos atlas de riesgos están bajo resguardo de la Presidencia Municipal, pero con la operación de las unidades municipales de protección civil. Ellos son los que instalan sus protocolos de acuerdo al evento que se va presentando, de acuerdo a la temporada que tenemos en el año y de acuerdo a las condiciones que se están presentando. Sabemos que en nuestro estado es muy variado en cuestiones de lengua materna o lengua original que tenemos, entonces también se hacen algunas difusión en ese tipo de lengua para que la gente esté consciente de lo que pudiera presentarse en determinado momento. Bien, gracias, muchas gracias, subsecretario. Con esto, pues quisiera dar la apertura y el paso a que podamos opinar también los compañeros que nos encontramos en esta mesa, así que vamos a ceder la palabra a Aida Suárez. Aida, menciona el subsecretario el tema de los atlas de riesgo que pues quisiera que retomáramos un poco y también pues cuestionarnos si estos realmente están cumpliendo con su función o si bien también en el caso de pues la presencia de algunos desastres naturales o de algunas situaciones de riesgo, nos llega el mensaje de que se tienen que mantener en actualización y que quizá por ahí está haciendo falta pues el mantenerlos actualizados para que podamos estar prevenidos ante lo peor que pudiera pasar, porque si bien entiendo, pues esta es la función de los mismos, ¿no? El estar preparados para la peor situación o el peor escenario.
Pues sí, Mara, efectivamente el Sistema Estatal de Protección Civil y a nivel nacional también ayuda a la población y a las diferentes instancias, como que está transversalizado todo, a que estemos alerta, ¿no? Las y los ciudadanos, conforme a los acontecimientos naturales que se vayan dando. Sin embargo, hay otros que tenemos en el estado de Hidalgo, que es como pues los socavones y la minería, que estrictamente en Pachuca se ha señalado que es como un queso gruyere el subsuelo, ¿no?, de Pachuca, y que bueno, ya ha tenido hundimientos en los patios de las casas, ¿no?, del Cerro de Cubitos, de Palmitas, en fin, de esa área, y que bueno, la gente que vive ahí sabe que hay minas abajo. O sea, la gente sí sabe que están en un riesgo. Y la gente ha sabido también, cuando vivían a los costados del río de las Avenidas, que empieza en el cerro, también sabía que había riesgo de inundación y la gente no se quería salir de sus casas. Ese es realmente la interrogante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos queremos salir de nuestras casas cuando hay un problema de natural, de inundación, ahora en este caso del volcán, ¿no?, Popocatépetl? ¿Qué es lo que pasa? Queremos quedarnos en nuestra casa para asegurar nuestra propiedad, asegurar que no haya robos, que no se perpetren a la casa personas que están fuera de nuestro hogar, y que bueno, también eso se da, y que nos ayuda Protección Civil también a saber los protocolos para seguirlos en cuanto a qué tenemos que hacer, irnos a los, ¿cómo se llaman estos? Lugares precisos para protegernos. Albergues. Los albergues, irnos a... Por ejemplo, también en otro momento, cuando la inundación en Tula, Protección Civil, junto con el Ejército y junto con las otras instancias, apoyaron a la sociedad, a la población, a protegerse, a resguardarse cuando, bueno, aún se dice si hubo una alerta próxima o en el momento preciso, pero bueno, acabó con tantas personas y con los inmuebles, con el hospital, en fin, todo lo que puede ocurrir en un problema natural, ¿no? Que precisamente por eso también planteaba esta pregunta, porque con esta situación que se dio en Tula, en la que pues hubo pues pérdidas materiales, humanas, infraestructura y demás, pues también surgía esa duda, ¿no? El de estábamos preparados para esto, no teníamos o no habíamos tomado las medidas necesarias. Y quisiera que retomáramos este tema luego de la pausa. Tenemos que hacer un corte, falta también que por acá nuestro compañero Uriel nos emita la opinión al respecto, ahí en casa. Por ello, le invitamos a que continúe con nosotros. Vamos a hacer rapidísimo una pausa, pero regresamos con más a Sobre la Mesa. No se vayan. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la señal del 12.1 y gracias por seguir opinando también ahí en casa acerca de los temas que hoy tenemos para usted. Oiga, además queremos aprovechar también para recordarle que las opiniones vertidas en este espacio son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de Radio y Televisión de Hidalgo. Así que total libertad de expresión para quienes en cada uno de nuestros espacios nos acompañan. Hoy no es la excepción. Vámonos con Uriel Ramírez, que es a quien dejamos pendiente antes de irnos a la pausa. Y que bueno, pues vamos a preguntar también, Uriel, platicábamos pues el tema de Tula que si bien no es tan reciente, sí ha sido uno de los que más han afectado al estado de Hidalgo y a esta región luego del desbordamiento del río. ¿Habría o existía en aquel momento la prevención necesaria, los protocolos necesarios? Muchos dicen que no. En ese momento se sabía, bueno, tomando un poquito lo del Atlas de riesgo, sí es importante desde luego, ¿no?, la actualización, pero lo más importante es que muchos de nosotros no conocemos en qué consiste, no conocemos qué es un Atlas de riesgo y a partir de ahí vienen los problemas porque no tenemos esa, ya lo decía el subsecretario, esa educación de prevención. Nosotros normalmente actuamos cuando ya tenemos el problema frente a nosotros y que ahí
ya se convierte en una doble problemática, porque no sabemos cómo reaccionar, no estamos preparados ante una eventualidad. Si bien el Estado, pues no estamos padeciendo de los temblores o de lo que sucede ahorita en Puebla, pero sí de inundaciones, sí de lo que se ha presentado con algunas lagunas, con algunos ríos, y lo que sucedió en Tula, desde luego que se podía evitar si hubieran planeado desde hace años que esto iba a suceder. Esto ya lo sabían, sabían que iba a suceder, pero tal vez no tenían el tiempo, los años concretos. ¿Sabes qué puede pasar, no? Incluso cuando estaba sucediendo lo del desbordamiento, no se actuó de inmediato. Hubieran abierto las compuertas para que, ¿sabes? Es un tema en el de si hubiera, el que hubiera pasado si hubiéramos actuado de inmediato. No sabemos, no estamos preparados en el Estado, pero me parece mucho por falta de capacitación, ¿no? A veces lo decía ahorita Aida, pues mucha gente no le importa quedarse ahí con tal de no perder su patrimonio, pero lo que no sabe o lo que no se da cuenta es que pierde la vida y pierde el patrimonio. O sea, no le ves el caso de quedarse ahí. Entiendo que tienes años, ¿no? A mí me tocaba platicar con personas que estaban inundadas. Señora, se va a morir, de verdad, sálgase, no me importa. Sí. De aquí me sacan con los pies por delante. Y ese es mucho el pensar que tienen no solo los hidalguenses, ¿no? En términos generales los mexicanos, pero yo lo que creo es que nos hace falta conocimiento, saber en qué consiste un protocolo de emergencia, cuándo lo debemos de aplicar, con qué tiempo de anticipación, porque no sabemos. Eso es lo que a mí me queda en ese sentido, ¿no? En este caso, hablando de aquellas familias que se niegan pues a colaborar en el tema de la prevención, independientemente del desastre, del fenómeno que se esté presentando, subsecretario, quizá también, además de que definitivamente hace falta información, hace falta un poco la cultura de la prevención, ¿podríamos considerar que hace falta el apoyo necesario para que nosotros o las familias, sintiéndose respaldadas completamente ante una situación así, pudieran entonces actuar y decir, bueno, entonces si sé que estoy en una situación de riesgo y si sé cómo debo actuar, lo voy a hacer porque además tengo este respaldo? ¿Podríamos decir que también pues está haciendo falta un poco de apoyo? Efectivamente, aquí más que apoyo, yo creo que son los excesos de confianza. La mayoría de las personas conocen la región donde van a vivir, o muchas veces las desconocen también porque se van a vivir a otro lado donde no son nativos. Sabemos que Tula, históricamente, las etnias se iban a los lugares donde había agua para los cultivos. Entonces, el río Tula históricamente tiene unos niveles máximos de capacidad. Y si no se conocen esos niveles máximos de capacidad o no se dan a conocer, entonces la gente entra en un estado de tranquilidad cuando desconocen realmente cuál es el riesgo que pudieran llevar. Es uno de los riesgos más importantes del Estado. Entonces, si no conocemos hasta dónde pueden llegar las aguas máximas, dependiendo de las estadísticas y de la historia que se tiene, pues empiezan a construir sobre los lechos de los ríos. Y se hace común, y no nada más es en Hidalgo, pasó en Monterrey y ha pasado hasta incluso en Europa, en otros países, donde la gente que desconoce se instala en los lechos de los ríos y no permiten que el agua continúe sus cauces históricos que siempre ha tenido, que puede tener con unos periodos de retorno hasta de 150 años o más. Entonces, ese es el problema, que son los excesos de confianza. Y lo que decía el licenciado, se les dice, se hacen los protocolos de alertamiento, pero ellos dicen, pues es que nunca ha subido a este nivel. Entonces yo estoy seguro, yo estoy tranquilo porque lo más que ha subido es al nivel de la banqueta. Hasta de que ahí no lo no ven, pasa. ¿no? Pero por eso hay que imaginar el peor escenario para entonces estar preparados para lo peor que podría pasar, ¿no? Sí, de hecho todos los protocolos que se hacen sobre el peor escenario, claro, para en caso de que se presente sean los mínimos. Claro. En el caso precisamente de las corrientes de agua, se ha dado mucho el problema de el asolve de las barrancas, cuando sabemos que las barrancas son naturales y que si ahí bajó agua vuelve a bajar. Uh-huh. ¿Y qué hace la población que desconoce? Tapa las barrancas o hace rellenos de las barrancas y instalan sus casas. Como se dice, el agua tiene memoria, ¿no? El agua tiene memoria. Efectivamente, uh-huh, todos estos casos son uno entre tantos, uh-huh, porque incluso han llegado a desviar
los cauces naturales de los arroyos y de los ríos, incluso de los canales, cuando sabemos que el agua por naturaleza siempre va a reconocer su fluidez natural. Entonces, el caso de Tula específicamente, yo pienso que fueron excesos de confianza, excesos de que decir, aquí nunca ha pasado y no va a pasar. Son lluvias extraordinarias, a lo mejor llueve en otro lado, pero nos impacta en la parte de abajo. Y esos son los protocolos precisamente que se están haciendo en el estado de Hidalgo. Nosotros como Subsecretaría de Protección Civil, en coordinación con las dependencias que están involucradas directamente dentro de los fenómenos hidrometeorológicos, nos hemos dado a la tarea de hacer, primero, de unir esfuerzos con los municipios, los que están colindantes, para que tengamos los mismos protocolos de actuación y tomar medidas de niveles del crecimiento de los ríos para ver cuál es el máximo históricamente que nos da la Comisión Nacional del Agua y que nos dice a 2 metros del espejo del agua tenemos ya riesgo y hay que evacuar los pueblos que están en aguas abajo, para que no pueda generar un problema. Aunque el problema lo estamos generando nosotros, el impacto puede ser en aguas abajo. Entonces se están haciendo protocolos a nivel catastrófico para que sea menor el impacto. Bien, bien. Bueno, el tiempo nos va comiendo, así que vámonos pues también a entrar en materia en otro de los temas que tenemos planeados para esta ocasión y que bien va relacionado con lo que estamos mencionando, los protocolos de actuación, pero específicamente con esta situación que se está viviendo en Puebla, el tema del volcán Popocatépetl, que lleva ya pues algunos días manteniendo en alerta a las zonas, sobre todo más cercanas a a las localidades y ciudades. En el estado de Hidalgo, hasta ahora no se ha reportado la caída de ceniza, pero sí se han establecido protocolos de seguridad. Prevención es importante, el monitoreo constante también para saber cómo debemos actuar en este sentido. Y bueno, ante esto y ante lo que mencionamos justo ahora, subsecretario, y también para dar la pauta a que podamos opinar por acá con los compañeros, Hidalgo pues es una entidad colindante con Puebla. ¿Qué tanto deberíamos de preocuparnos o de ocuparnos en la materia de prevención? A propósito de que estamos diciendo que siempre hay que imaginar el peor de los escenarios. Sí, efectivamente. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado de Hidalgo está constantemente en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que son los oficiales que están dando las alertas. El volcán Popocatépetl, la nube de cenizas es una nube cónica. Y entonces se va abriendo de menor a mayor y nosotros como Estado de Hidalgo estamos fuera de ese cono. Estamos fuera de ese cono. Sin embargo, no estamos exentos de que el viento pueda cambiar. Tenemos vientos predominantes que siempre van en una dirección, pero que pudieran cambiar y que nos pudieran generar alguna caída de ceniza. Por la distancia, las partículas que van siendo más alejadas son más pequeñas, por el peso. Entonces, pudiéramos nosotros tener caídas de ceniza en el estado, pero en los municipios colindantes, en las comunidades colindantes con el estado de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se están haciendo los protocolos para esta atención, pero no nada más para la atención del estado, sino de los lugares colindantes que no son con el estado. Los fenómenos no reconocen límites territoriales, entonces tenemos que apoyar a los otros estados en caso de que llegaran a presentarse y hacer los refugios temporales en el estado de Hidalgo. Es uno de los temas importantes. Esto es muy vasto en información, entonces nos pasaremos una tarde platicando y no terminaríamos. Y es como el dice, tema ¿no? no es O sea, suficiente. todo va a depender mucho de la dirección de la dispersión, ¿no? Que se va a regir por el movimiento, la dirección hacia donde vaya el viento, porque en teoría es Ciudad de México, Estado de México, por supuesto Puebla, Tlaxcala. Se supone Morelos, ¿no? que Morelos, ¿no? Se supone que Hidalgo pues no tendría ningún problema, salvo qué tal el altiplano hidalguense, por ahí es como el más cercano, ¿no? Moloya, Emiliano Zapata, Apan, pero tiene mucho que ver con la dispersión, ¿no? Nosotros podríamos decir no nos va a llegar a Pachuca, es complicado, pero puede suceder, desde luego. Efectivamente, por el cambio de los vientos pudiera llegar a llegar la caída de ceniza en algunos de estos municipios, que ha pasado en la situación anterior. Llegó a caer ceniza y son cenizas muy finas y una capa muy leve de espesor y el CENAPRED lo calcula el riesgo dependiendo de la capa
que vaya, de los milímetros de espesor de las capas que se vayan generando, es como va generando el riesgo. Entre mayor capa de ceniza tengamos en el suelo, mayor riesgo vamos presentando. Yo recuerdo en el año 2000, cuando estaba yo en el periódico Síntesis, la oficina estaba en ese edificio Plaza Diamante que está en la Glorieta Insurgentes o frente al Parque de Convivencia, algo así. Y bueno, tiene un ventanal, ¿no?, de pared a pared. Y recuerdo que estábamos en ese momento en la redacción y veíamos cómo hacia Puebla el volcán había expulsado una fumarola y eran metros que decíamos, ¿qué está pasando? O sea, logramos hacer la foto desde acá. Desde acá logramos hacer la foto y la dispersión había sido, muy larga. Y claro que esa fumarola se quedó por varias horas. En ocasiones, bueno, yo conozco el volcán Popocatépetl porque soy de Puebla y desde niña, y hoy lo publico en mi columna de La Jornada Hidalgo, desde niña hemos visto al volcán y al Iztaccíhuatl como la postal de la ciudad, ¿no? Sí. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El Popocatépetl, que se llama montaña humeante, y el Iztaccíhuatl, que es mujer dormida, y hay una leyenda por ahí que es la mujer dormida junto al Popocatépetl como una leyenda, ¿no? Pero hemos tenido esa postal y todo el tiempo lo vemos. Incluso cuando hay nieve, pues vemos la nieve en la cima y, oh, bueno, qué bonito espectáculo, qué belleza. Y de hecho, cuando vamos de aquí a allá saliendo del Arco Norte, lo primero que encontramos es los volcanes, ¿no? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En ese momento decimos, ya llegamos a Puebla. Y eso es maravilloso, realmente. Los espectáculos que hemos visto, de las fotografías y de los videos que han tomado desde la webcam hasta otras especialistas, pues eso nos dicen que es un espectáculo, pero vaya, es dolor y amor, ¿no? Porque no sabemos con qué repercute, ¿no? Y al final esto que se convierte en una imagen de Puebla también es el mayor riesgo que quizá tiene. Exactamente, es un riesgo, una alerta, ¿no? Como dicen, el alertamiento que debemos tener. Bien, gracias Aida. Vamos a hacer juntos una pausa. Me gustaría que al regresar retomáramos esto y platicáramos de la responsabilidad entonces que tenemos los ciudadanos ante este tipo de situación, algo que ya mencionábamos hace unos momentos también, el estar bien informados, el pues prevenirnos ante cualquier escenario que pudiera ocurrir, pero también hablar de las fases, porque ahora se encuentra, declarado precisamente por Protección Civil, en fase amarilla 3, que para todos de repente puede ser pues como un término, un concepto desconocido, por eso le vamos a informar a usted eso al regresar, así que quédese con nosotros que esto continúa interesante. Ya volvemos. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros luego de esta breve pausa. Vamos a seguir con el tema que dejamos pendiente. Continúa la actividad del volcán Popocatépetl y por lo tanto nosotros como entidad vecina a Puebla debemos conocer pues también parte de los protocolos de actuación. Hablamos de una fase amarilla tipo 3 en la que se encuentra ahora, pero es un concepto que no todos conocemos y que no todos tenemos claro lo que implica. Así que vamos a aprovechar que se encuentre con nosotros el experto, subsecretario de Protección Civil, Francisco Quijas, para que nos hable acerca de las fases con las que, con las que cuenta esta actividad volcánica. Sí, efectivamente, los estudiosos en la materia de volcanes han previsto las fases 2 y 3 del color amarillo. ¿Y a qué se debe esto? La fase 2 es precisamente cuando empieza a tener una actividad del volcán, como los microsismos, sismos más constantes, sismos pausados, dependiendo de la intensidad que van generando, van ellos viendo cuál es la actividad del volcán, la emisión de vapor, la emisión, el tamaño del cráter que tengan. Son varios de los aspectos que ellos están analizando y que están constantemente monitoreando. El domo. Precisamente, exactamente, el tamaño del domo, algunos caídos que pudieran generarse en el domo. Entonces, cuando esos stocks que ellos ya tienen delimitados, el riesgo que pueden presentar, a lo mejor pequeñas fumarolas,
con vapor, lo toman todavía como fase 2. Cuando empiezan a tener ya más constantes los sismos, cuando empiezan ya a ver más constantes las fumarolas, cuando empiezan a ser más grandes, cuando ya el domo empieza a tener alguna actividad y empieza a haber incremento en el ancho del domo, pasan a la fase 3. Y es cuando se empiezan a ver los alertamientos. ¿Por qué? Porque ya hay caída de fragmentos piroclásticos, que son las cenizas, pero todavía incandescentes, fundidas. Es una fase a la que nunca ha llegado el Popocatépetl. De hecho, sí, hasta ahorita. Ya de hecho, en años anteriores ya había pasado que se veía la lava que estaba bajando, los piroclastos, y lo que decía, son fragmentos que por el mismo peso no llegan tan lejos, llegan a caer casi a las faldas del volcán, entonces no representan tanto riesgo para la población. Cuando ya las fumarolas son más altas a ciertos kilometrajes o kilómetros o metros, ya la distancia es mayor y empiezan a tomarse otras medidas, entonces cambian las fases. Hasta ahorita la fase 3, que es donde está precisamente la caída de ceniza más intensa en una distancia más alejada. Esas son las fases las que manejan los expertos y que están monitoreando constantemente. ¿Qué seguiría? ¿Cuál sería la fase? La fase roja ya es una situación de mayor riesgo, en donde sí ya tendríamos que hacer las evacuaciones de las poblaciones más cercanas, ya se tendrían que tomar otro tipo de medidas para preservar la seguridad de la población. Eso es lo principal, es la población. Independientemente de las construcciones, de las casas, de los caminos y de lo que sea, la misma contaminación, lo principal es la vida humana. Y eso es uno de los principios que se debe de tener para salvar. El Ejército Nacional implementa el plan DN3 de emergencia y se conjuntan, que deben estar muy articulados entre lo que es protección civil, los planes de protección civil y el plan DN3. Pero es que hasta sin ser especialistas en el tema, pues siempre nos enseñan los colores, ¿no? O sea, el amarillo tú ya sabes que es peligro, ¿no? Y es preventivo, es prevención, hay 1, 2 y 3. Entonces ya estamos como que en la antesala de lo que podría ya representar un riesgo para la población. Si no mal recuerdo, son al menos 24 comunidades, más de 60,000 habitantes los que podrían resultar afectados. Pero si ahorita tú te pones a platicar con la gente, te puedo asegurar que la mayoría no tiene un plan, no tiene un kit de emergencia, no sabe cómo actuar todavía. Entonces ahí volvemos y regresamos a lo que platicábamos en un principio con lo de Tula. No tenemos ese protocolo. Nosotros como habitantes decimos, híjole, estamos en fase 3, pero todavía falta una fase para que nos podamos mover, ¿no? Entonces no conocen todavía ese tema, no tienen ellos un plan de emergencia, no saben a lo mejor a dónde es el albergue donde puedan moverse, no saben cuántos albergues hay, o simplemente yo no me voy a mover de mi casa hasta que no vea la lava caer. Así de sencillo, ¿eh? A mí me parece importante reconocer que tanto el CENAPRED como los demás instancias de protección civil, gobiernos, el gobierno de la ciudad de Puebla, con el alcalde ha señalado que esta es una alerta y que lo que es importante es no alarmar y que los medios de comunicación, le hace todo tipo de medios de comunicación, debemos estar informando con precisión y con veracidad, oportunidad, lo que está ocurriendo para evitar que la gente se alarme y realice movimientos desesperados, ¿no? Sí hay que tener precaución, sí hay que estar preparados, pero no alarmados, no convocados al miedo, no convocados a, bueno, pues ahora vamos a pánico, ¿no? Exactamente. Y sí, estar preparados con las medidas del cubreboca. Ya sabemos que en la población en Puebla, pues están con los cubrebocas, que ya sabemos el uso de los cubrebocas, por algo alguien nos lo enseñó, que se llama virus, SARS-CoV-2, y lentes, ¿no? Gafas de protección. Hace unos momentos nos comentabas algo muy importante, Aida, fuera del aire, que me gustaría retomar justo ahora, ¿no? Que es el que la gente que vive en esta ciudad, en la ciudad de Puebla y, bueno, claro, en las localidades colindantes al volcán, están ya de cierto modo acostumbrados a vivir con esto. Platícanos también un poquito, porque tienes experiencia cercana. Sí, muy cercana. Bueno, mi familia lo que sabe y lo que hace ya es barrer en seco. El patio, la azotea, el jardín, la calle.
¿no? ¿Esto por qué? Porque saben que si le echan agua o si barren con agua la ceniza, pues se va a solidificar, se va a convertir en cemento y se va a ir en las atarjeas, lo que provocaría que se taparan, ¿no? Y no fluiría así el agua del drenaje. Entonces, lo que evitan es echarle agua y sí barrer y juntarla en bolsas y tirarla a la basura. La basura ya sabe, los residuos saben qué hacer con ella, ¿no? Cuando lo recogen. Y lo que sí es que esa ceniza se puede integrar a los jardines o se puede integrar a las macetas porque contiene minerales. No así se debe respirar porque contiene tóxicos, ¿no? Sin embargo, en estos días, el domingo que hubo una fuerte exhalación del volcán, en la tarde cayó una lluvia tremenda y eso ya en la ciudad decían, ¡fiu!, ¿no? Limpió la ciudad. La lluvia limpió la ciudad porque después sacaron fotografías de la lluvia, después de la ceniza, de la lluvia de ceniza, y se veía limpia la ciudad. De alguna manera se agradeció que cayera la lluvia para limpiar el ambiente y limpiar a la ciudad, porque vaya que sí. Se respiró, ¿no? Ya se respiraba tan solo con quitarle la ceniza a los coches, que queda muy cerca de tu cara, ¿no? Quitarle la ceniza a los coches, guardarla, y ahora ¿qué le hacemos? Y al ratito otra vez la ceniza en los coches, en las calles, y que al ¿no? final, en las banquetas. Más allá de la imagen de la ciudad, pues es algo que resulta totalmente perjudicial para la salud, ¿no? Y que sí, ahí es donde viene la parte preocupante. Subsecretario, pues estamos ya con el tiempo un poco encima, entendemos que pues además hay que agradecerle su presencia ya en este momento, así que no sé si quiera hacer algún comentario para finalizar, bueno, con esto despedirlo también. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que lo más importante aquí es la prevención, lo vuelvo a repetir, y el uso del cubrebocas, el uso de gafas. Recordemos que la ceniza, nuevamente lo vuelvo a repetir, no es ceniza como la del papel y la del periódico. Son piedras pequeñísimas que si nosotros nos tallamos el ojo nos podemos dañar. Entonces es importante el uso de las gafas y sobre todo también en el piso, al caminar o al circular en vehículos, es resbaloso, es completamente resbaloso. Y más si se aúna con la lluvia, con el agua, se convierte prácticamente en una pasta de jabón que nos puede provocar daños tanto al caminar, a nivel de piso, como en los vehículos. Una de las importantes recomendaciones es precisamente cuidar la salud de los niños, los adultos mayores y principalmente de las personas que tienen alguna afección crónica con respecto a la respiración. Son de las recomendaciones que estamos haciendo muy someramente, pero que son de mucha importancia. Bien, muchísimas gracias. Gracias, subsecretario, por acompañarnos hoy en Sobre la Mesa. Y bueno, pues vamos a hacer juntos ahora rapidísimo una pausa. Le invitamos a usted a continuar con nosotros, que ya regresamos con más a este espacio. No se vayan. Regresamos a Sobre la Mesa y nos vamos con el último bloque, pero no el menos importante. Además, se suma con nosotros a opinar y debatir Carlos Gómez, ya lo conoce también usted ahí en casa, de aquí, de Radio y Televisión de Hidalgo, gran periodista también y comunicador. Te damos la bienvenida para este último jaloncito, Carlos. Un tema calientito, hay mucho de qué platicar. Muchas gracias, Mara. Aida, muchas felicidades nuevamente por el reconocimiento. Gracias, Carlos. Aquí con nuestro colega Uriel Ramírez a platicar acerca de un tema muy importante. Así es, vámonos rapidísimo porque el tiempo nos come, y es que recientemente el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció una inversión de 114 millones de pesos para la rehabilitación de 100 de los 500 centros de salud del estado mediante recursos provenientes de la liquidación de INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar. Serán pues aplicados estos precisamente buscando la mejora de la atención en materia de salud, pero bueno, pues también aquí pues vienen o salen estos temas en los que se habla de que no están en óptimas condiciones porque durante años no se mantuvieron así dichos centros. Así que bueno, pues Carlos, a ti para darte la bienvenida, empezamos contigo, tu opinión. Híjole, los temas difíciles. El INSABI, su papel fue esencial para la pandemia del COVID-19, ya que se trajeron estos nosocomios que fueron para la atención inmediata de Sedena INSABI,
por parte del gobierno federal y también los que puso el Estado. En Hidalgo había 4 centros, de los cuales, pues la verdad es de que se tenían muchas limitantes para poder trabajar. No sé qué tanto tenía que ver que había un gobierno de oposición para poder laborar, pero la realidad es de que no cumplió el objetivo que ellos estaban necesitando. Actualmente se tienen 500 centros de salud, de los cuales solamente se van a poder aplicar el presupuesto a 100. Estamos hablando que va a ser de 1.200.000, un poco menos, lo que se va a dedicar a cada uno de estos centros de salud. El gobernador tiene que ser muy inteligente y con las capacidades que tiene ya con Zoraida Robles al frente de la Secretaría de Salud, para poder ubicar o identificar cuáles son los centros de salud, en primera, más funcionales, que se pueden ganar una política pública, y en segunda, cuáles son las de las necesidades básicas. Tenemos algunos municipios que el primer centro de salud lo tienes a 2 horas y en muchos de ellos no hay ni siquiera para poder pasar en un automóvil, no hay las herramientas para poder dar una atención integral a las familias hidalguenses. Ahí es donde se tiene que aplicar el recurso que, digo, si lo medimos con las necesidades que tiene, 114 millones de pesos no es mucho. No es mucho para poder implementar una política pública que sea funcional. Hay que ver la respuesta que tiene el gobierno del Estado. Antes estos presupuestos se retiraban y ya no se ejercían, ya no se veían en políticas públicas. Hoy se está recuperando ese dinero, ahí se le aplaude al gobernador del Estado, que fue quien pidió ese presupuesto para poderlo aplicar en las necesidades básicas de los centros de salud. Y que se van, tengo entendido, con estos centros que se encuentran en las comunidades de mayor marginación y que son las que lo están requiriendo más también en este sentido. Aida, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, sí, yo digo que sí, son 114 millones de pesos, que sí son muchos, pero que no son suficientes, ¿no? Son 100 centros, los más marginados, los que van a recibir mejoras de rehabilitación, que se ha señalado que pudieran ser drenaje, piso, algunas instalaciones, ¿no?, eléctricas, que a lo mejor lo harían más funcional. Pudiera ser que con esto respondan a la necesidad básica por un tiempo, pero ¿qué pasa después, no? Yo espero que el sector salud, que el gobierno del Estado tenga una previsión acerca de la atención de todos estos hospitales o clínicas que han estado marginadas, que han estado olvidadas y que incluso, bueno, además se va a atender el hospital de Mexitlán, que es el que se señala que también se requiere mucha más inversión y rehabilitación. Yo lo que digo siempre en estos temas, que a veces son fríos, que a veces son así como de que, bueno, la gente dirá en su casa, y a mí que me interesa tanto esto, ¿no? Yo lo que digo es, pero ¿cómo va a repercutir en mi salud o en mi bolsillo? Como persona que vivo en cualquiera de esas comunidades o en la ciudad, en la parte urbana del estado de Hidalgo, ¿no? Sí, pero ¿y eso? ¿Al INSABI a mí qué? Bueno, pues el INSABI con estos recursos lo que va a provocar es que en su casa usted va a poder tener un poco de mejor atención en cuanto a la salud en ese hospital, en esa clínica, y se va a ver reflejado también en su bolsillo, porque no va a ver usted o no va a tener que ir a un hospital privado o buscar a un médico privado, y bueno, eso mejorará esa parte o evitará que usted tenga esos gastos. El INSABI, bueno, pues ante la desaparición, ahí sí repercute en mayor medida. Se espera que el gobierno federal dé a conocer ya pronto cuáles son los sistemas o las instancias que habrá de renovar o que habrá de especificar para la atención a la salud, porque vaya que sí, ese es un punto álgido en el tema federal, estatal y municipal. Y además, haciendo un comentario para poder pasar con tu comentario, Uriel, el Congreso votó no para la desaparición, sino más bien la transformación del Instituto Mexicano del Seguro Social y esa función con el bienestar. Entonces, se va a seguir dando la atención de salud a las familias, simplemente pasan a tomar otro presupuesto y otra figura dentro de la salud pública del país. Y es que también, digo, hablando y retomando un poco el tema de la inversión de los 114 millones de pesos, no estamos hablando de un recurso que se va a utilizar incluso para un súper equipamiento y tecnología en materia de salud. Estamos hablando de que
estos, incluso algunos llamados elefantes blancos, no tenían ni la pintura adecuada ni el piso adecuado para poder brindar la atención en materia de salud. Electricidad, que también es otro de los puntos que se mencionan y que son elementales para poder brindar el servicio. Algo que sin duda se necesitaba en el estado de Hidalgo. Uriel, vamos con El tema es la salud, ¿no? Es de ahí la prioridad y la importancia que tiene para todos. El problema es que no se van a invertir, este presupuesto no será destinado para mejorarlo, sino en gran parte va a ser para que puedan funcionar, ¿no? Y habilitarlos. Estamos hablando de 114 millones de pesos. Un millón y algo por cada centro de salud. Que si lo sabemos invertir, que si lo saben destinar, me parece que puede ser muy funcional, ¿no? Para las regiones sobre todo, que son las más alejadas. Pero de nada sirve que tengan agua, energía, que tengan drenaje, si no tienen personal o no tienen medicamentos. O sea, eso es a lo que voy. Hay que saber hacia dónde destinamos ese millón de pesos para cada centro de salud, porque de nada sirve que esté muy bonito. Estamos viendo el Hospital General de Pachuca, 1,600 pesos invertidos. ¿Y para qué sirve? No tiene drenaje, el estacionamiento tiene en tierra, la energía eléctrica no existe, no tiene el servicio de agua potable y todavía nos dicen, para que pueda funcionar, pues que le hacen falta 500 millones de pesos o más para que apenas pueda comenzar a funcionar. Lo hablaba Aida, lo de Mestitlán, prácticamente igual sigue siendo un elefante blanco porque no está funcionando como tiene que ser. Aquí el problema es saber para dónde fue destinado todo ese presupuesto, saber si falta o no falta, pero no lo puedes hacer, al menos aquí porque no existe todavía una entrega-recepción. Tú no puedes culpar, no puedes destinar, no puedes ver hacia dónde fue destinado este presupuesto porque no se ha entregado al hospital. Están atados de manos. Vale la pena también que lo analice la gente del gobernador, que lo analice la Secretaría de Salud que encabeza Zoraida Robles y también ahora con la mano, prácticamente la semana pasada vino Zoé Robledo a una visita a Hidalgo para platicar de temas importantes y si no es necesario destinar 1 millón de pesos, 14,000, que es lo que haciendo las cuentas se tendría que destinar a cada uno de los centros, pues a lo mejor va a haber centros que vale la pena que le metan 5 o 6 millones de pesos, pero que van a funcionar y que van a dar la atención integral a lo mejor a más comunidades. Hay que enfatizar y hay que poner en la balanza qué es lo que se tiene que priorizar más. Saber invertirlos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estamos platicando. No tiene que ser todos parejos porque no todos tienen las mismas necesidades. Y hay algunos municipios, donde pues a lo mejor la comunidad más cercana, por ejemplo, en la zona del Altiplano, en Apan, en la zona de Tula-Tepeji, donde sabemos que el poder adquisitivo de las familias es mayor, pues entonces a lo mejor ahí vale la pena valorar qué otras políticas públicas se pueden emplear. Pero te vas, por ejemplo, a la zona de la Otomí-Tepehua, donde sabes que no hay caminos, no hay medios, no hay fuentes de empleo como en otros sectores del Estado, pues a lo mejor ahí sí valdría la pena enfatizar más dinero o dar más dinero pues a cualquier centro de salud que esté de este lado. Y que yo creo que también está ya dentro de los planes o está dentro de los proyectos que se tienen precisamente planteados en materia de salud. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya con alguna conclusión, algún comentario que quieran aportar para finalizar. Uriel, empiezo contigo. Pues nada más eso, ¿no? Que saber invertir el dinero que se tiene. La salud es fundamental y creo que es un derecho que tenemos todos. No tendríamos que estar esperando cuánto presupuesto está destinado para cada estado, porque realmente es un derecho que tenemos. Tal vez los que viven en la capital puede estar más accesible, ¿no? Pueden tener mejor acceso al Hospital General, al Centro de Salud en Avenida Madero, pero hay comunidades alejadas que de plano tiene que ser un día para que lo puedan atender. Entonces creo que hay que ponerle mayor atención, de acuerdo, y nosotros conocemos nuestro estado, cuáles son esas zonas, esas regiones donde de verdad se necesita para allá, ¿no? No estar esperando al próximo año, ¿no? Yo creo que hay que verificar bien, saberlo destinar, para dónde, cuándo y cómo tiene que ir ese presupuesto, por lo mismo que digo, la salud, pues es un derecho que todos tenemos, ¿no? Bien, Uriel, muchas gracias. Aida, ¿con qué quieres cerrar respecto a este tema y los que tocamos hoy en sobre Bueno, yo retomo este comentario de Uriel que dice que es un derecho, sí es un derecho humano, el de la salud que tenemos mujeres y hombres en este país y alrededor del mundo, y que si cualquier asunto que sea en favor de la salud de las y los mexicanos, pues claro que es bienvenido. El estado de Hidalgo sí ha estado
quedado en alguna parte, en un cierto porcentaje, olvidado en este sentido, aún a pesar de los planteamientos que se hicieron durante la pandemia, que el hospital inflable, que tantos hospitales que fueron atendiendo a tanta gente que salió de la crisis y otros que desafortunadamente no. Sin embargo, en este momento en las comunidades se requiere la atención médica para las mujeres, los hombres, los niños, las personas adultas mayores. Sí pienso que el sector salud, la Secretaría de Salud del Estado, con la doctora Zoraida Robles, está atendiendo ese punto. He visto cómo es que acude a los diferentes municipios, a las diferentes regiones, a escuchar de viva voz del personal de enfermería, de médicos, médicas, cómo es que se están atendiendo. Y quiero resaltar, a lo mejor me salgo un poquito del área, pero se trata de salud. Quiero resaltar la campaña que está haciendo la doctora Zoraida Robles sobre la violencia obstétrica. Ella ha señalado mucho acerca de la violencia obstétrica, acerca de cómo en los hospitales del estado de Hidalgo se debe evitar. Ha señalado como un violentómetro, una medición de hasta dónde puede llegar la violencia obstétrica para que las mujeres estemos al tanto y decir, hey, esto ya es demasiado, esto no lo puedo tolerar. Así que eso lo dejo sobre la mesa. Bien, y pudiera ser un tema para la siguiente edición. Gracias, Aida, por acompañarnos. Y bueno, pues Carlos, en 30 segundos. Rápidamente, pues felicitar a las autoridades competentes porque se recuperó un presupuesto que se pudo haber destinado para cualquier otra cosa y se va a hacer para uno de los principios básicos, uno de los derechos fundamentales que tenemos como humanos. Hay que ver de qué manera lo ejercen y por supuesto que se hagan políticas públicas en favor de la salud de las y los mexicanos, esencialmente de los que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a Carlos Gómez, a Aida Suárez, Uriel Ramírez por acompañarnos hoy en Sobre la Mesa. A usted, ahí en casa, le recordamos que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.